Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches para Nuestro público de nuestro charlas de público. leyenda. Como nos ven, estamos en la Plaza de los Evangelistas, Plaza de Santo Domingo o Plaza 23 de Mayo, como ustedes quieran llamarle. En este caso sí. ¿Y por qué tantos nombres? Y bueno, me faltó Portales de Oñate. Ah, caray. Todavía. Sí, vámonos, Oñate, ahorita, el mismo sí. conquistador. No era conquistador, llegó después de la conquista. Ah, perfecto. Estamos hablando entonces, me acompaña, como ven, nuevamente El David metiche de Contreras. siempre, efectivamente. Mi nombre es Alejandro Romo y como él les daba la bienvenida, yo también soy partícipe de esa bienvenida y qué bueno que nos acompaña. Y qué bueno para él que ahorita no está Abraham Villeras, porque si no, no hablaría. Sí, no, Bueno. empezaría el chaparrito. Dice que por eso son diabólicos, están más cerca del suelo, los enanos. Sí, además son como Sí. chaneques, ten cuidado. Que pasó lo No, mismo no le con digas Benito porque Juárez. es zapoteca no. Bueno, te decía por qué la plaza. Inicialmente se llamaba la Plaza de los Portales de Oñate, porque resulta que en el año de 1524, estamos hablando apenas escasos 3 años después de la conquista, que es cuando ya se empieza a hacer la repartición, es que viene aquí don Cristóbal de Oñate. Cristóbal de Oñate es un rico comerciante que llega posterior, como te decía, posterior a la conquista, y se va a casar con la hija del factor, de don Gonzalo Salazar. De ahí va a agarrar y va a hacerse de mucho dinero, de mucho prestigio, y va a agarrar y va a establecer lo que es aquí su casa, y en su casa va a tener una plaza, su propia plaza. Esta plaza originalmente no está contemplada en el plano de Alonso García Bravo. De hecho estaba considerada como solares, como terreno. Posteriormente, te digo, es el don Cristóbal de Oñate el que decide que sea su plaza. Posteriormente también te dije que se llamaba... Plaza 23 de Mayo. Eso es muy reciente. Te dije que también se llamaba Plaza de los Evangelistas. ¿Y por qué evangelistas? Atendiendo a lo que significa evangelio, que es la buena nueva, las noticias, aquí resulta que se empezaron a acumular los que eran los escribanos. Cuando se hace una reestructuración en 1639 específicamente, cuando la calle de Plateros se convierte en la calle de Plateros, ellos inicialmente estaban allá, en el portal de mercaderes. De allá son mandados para acá y estos se van a poner aquí. Es muy común evangelistas, como te digo, hablábamos de Buena Nueva, estaríamos hablando de los escribanos. Oye, pero yo tengo una duda. Acá llegan primero los franciscanos en 1524 y Son solares. son los solares cedidos por los franciscanos a los dominicos para 1526. 26, La cuando primera llegan. capilla que hacen los dominicos, obviamente, pues bueno, se cae, pero ellos y los franciscanos hacen una fiesta. La fiesta se le conoce con el nombre del topetón, que es cuando se juntan los grupos franciscanos y los Que grupos se agarran dominicos a topetazos. y se dan un topetón, efectivamente. Bueno, si habían hablado Pues bueno, ahí de Chivito en precipicio, aquí no era Chivito en precipicio, era Chivito enfrente de uno al otro. Efectivamente. Entonces, te decía no, yo creo que sí, pero aquella plaza, al final de cuentas todo el conjunto se conoce como Plaza de Santo Domingo. Ok. Aunque originalmente, específicamente la plaza de Oñate, o la parte más antigua, era esta donde estamos justamente a los pies de doña Pero Josefa. yo soy vulgo, o sea, yo soy vulgo. A mí dime Santo Domingo, no me digas la Plaza de Oñate porque me voy para No, otro te vas a otro lado, es Plaza de Santo Perfecto. Domingo. Y de aquel lado es lo que se va a ceder ya de los terrenos de los franciscanos, entonces donde se va a construir esta iglesia, que obviamente, como lo comentabas, no es la iglesia original. La iglesia original, obviamente, parte fue tirada y otra parte fue reconstruida por uno de los más grandes constructores del siglo XVIII, Bueno, pero también de la primera parte del siglo XVIII. pero también a esta plaza se le conoce con el nombre de la Plaza de la Corregidora, ¿no? También es la Plaza de la Teniendo- Corregidora, pero es más reciente. Bueno, te decía también, evangelistas era por los escribanos. Ajá. Bueno, pero a ver, Te di otro nombre. los escribanos aquí es muy importante porque los escribanos son todos ellos. Todos ellos. La gente en aquel momento no sabía ni leer ni escribir, o sea, como No, tú y estamos como yo hablando- nada más sabemos oír, No, yo sí sé leer y escribir. ¿sí? Sí soy leído y escribido. Leído y Este, escrito. Bien. Sí, resulta que usualmente sí, como lo comentas, estamos hablando que inclusive a principios del siglo XX el analfabetismo en México era muy amplio, en grandes sectores de la Sí, población. y tiempo atrás mucho más. Entonces, Por eso se ponen los escribanos. lo que ¿no? hacía la gente aquí cuando quería mandar una carta, venía a grabarla, que se la escribieran aquí. Sí, sí. Igualmente, de la misma manera, si quería que le leyeran una carta, también venía aquí.
No, y fíjate que aquí hay una anécdota muy interesante de un señor llamado Guillén de Palea, que es se supone que era hijo bastardo de Carlos V. Guillén de Lampard. Y Guillén de Lampard, sí es cierto, perdón. Y aquí viene a hacerse sus títulos. Aquí viene a hacerse el título de hijo bastardo. Cuando le llegan las noticias a Carlos V, dice, no, ¿qué pasó? Yo no tengo, ya para ese entonces, desde ese entonces ya se falsificaron aquí documentos, como hasta el momento, ¿no? Dicen, no pasa, esa es una práctica que realmente no ocurre. No es cierta, sí, es cierto, sí. Es una leyenda urbana, pero Por si eso quieren le un dicen título la de universidad medicina con doctorado en Harvard, aquí pueden venir. Le dicen la Gran Universidad de Santo Domingo, te gradúas en 24 horas, ¿no? En 12 horas más bien, sí. Termina el secado. También te comentaba que se conoce como la Plaza 23 de Mayo. Ajá. Ese nombre es más reciente, tiene que ver con la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ese nombre nos lo va a dar, o bueno, se lo va a dar a la plaza, el presidente en aquella época, don José López Portillo. Obviamente la gente dice, sí, muy bonita tu plaza, se llama 23 de como quieras, que sea, pero la gente le sigue llamando Plaza de Santo Domingo. Oye, ¿y por qué encontramos aquí la imagen de la corregidora? Ok, esta imagen es relativamente reciente. Estamos hablando que es una de principios del siglo XX. Es considerada la hermana menor de la Victoria Alhada, porque es construida igual por Enrique Alciati. Es el mismo autor del Ángel de la Independencia, el que hace esta obra de doña Josefa Ortiz de Domínguez, donde aquí la vemos con ese rostro severo, que dice que realmente no era tan severa, sino que se lo preguntan a Ignacio Allende. No, si no, pues también a Miguel de Domínguez, porque su nombre... No, con Miguel Domínguez yo creo que sí era severa. Yo estoy seguro. Oye, ¿qué tiene en la mano derecha? No sé, tiene un pergamino. Un pergamino, efectivamente. ¿Qué significa el pergamino? El pergamino lo que simboliza es, hasta donde yo tengo entendido, es la noticia que le da a Miguel Hidalgo para que inicie la independencia, o el movimiento de independencia. Cuando le descubren el Amaciato con Ignacio Allende. Bueno. A ver. Bueno. Explícame la Amaciato. Se rumoraba que Ignacio Allende pretendía a la hija de doña Josefa, una mujer muy hermosa. O sea, aquí hay una cosa muy importante. Pero resulta que... Una cosa es rumor y otra cosa ya se aprovechaba de la futura suegra y se dice que tenía amoríos con la suegra. Ahí sí igual está. no estaba de mal ver, ¿no? Pues no, y aparte que era una mujer muy inteligente en aquellos momentos. Obviamente era una mujer ilustrada. No, y además fuera de lo común. Tomar, fuera de lo común, ¿no? Porque vamos a recordar que doña Josefa Ortiz de Domínguez estudia, bueno, no cerquita de aquí, como a unas 14 calles, que son la Plaza de las Vizcaínas. Ella, fíjate que ella que se queda, hablando de doña Josefa, se queda huérfana muy joven. Sí. Desde muy niña se queda huérfana. Ella va a vivir con su hermana aquí sobre la calle Tacuba, en la Tacuba 50. Ahí fue vecina de Manuel Fernández Lizardi. No, pero Lizardi también vivía en la misma propiedad. Era una casa de rentas, tenía un par de hermanas que rentaban las casas. También ahí vivió don Juan de la Granja. Juan de la Granja, pues no saben no tiene idea de quién diablos es Juan de la Granja. No tengo la menor idea de quién. Pues Juan de la Granja es una persona que nos va a dar el impulso de comunicaciones aquí en México. Él va a ser traído por Antonio López de Santana para establecer los primeros telégrafos en la República Mexicana. Él es un español, vasco que venía de Estados Unidos, vivía allá en Estados Unidos, y él trae aquí la parte del telégrafo todavía con cableado. Oye, ¿y por qué se hacen estos portales? Bueno, los portales que tenemos ahí dentro. Obviamente para resguardar lo que te diga la parte, era muy normal que en las plazas se hicieran ese tipo de arcadas para darle espaciamiento y darle mejor vista. Eso pasa igual con el portal de mercaderes, que es una especie como de demostrar que son accesorios. Sí, es cierto. Son negocios. En la parte de atrás sí, todavía tienen las puertas. Hay imprentas adentro, no son originales, pero sí eran como tú lo dijiste, como bodegas en la parte de adentro, y después se sacaba como estancos, como le hicieron como el tipo Tlatelolco. Sí, eran estancos aquí. La gente salía y posteriormente fueron incorporándose a los locales.
Eso estamos hablando a principios del siglo XX, cuando ya vienen las primeras máquinas de escribir, aquellas Remington que llegaron inicialmente, también algunas Olivetti. Todavía este negocio todavía hace unos 20 años todavía era un negocio que funcionaba. Desafortunadamente también hay algo que ver algo en esto. Tenemos justamente a espaldas de ustedes, la cámara, ahorita lo podemos apreciar. Tenemos un edificio de 3 plantas con frente de basalto que va a estar aderezado con esta piedra volcánica. Sí, con tesontle. Tesontle negro y tesontle rojo, efectivamente. Inicialmente este negocio o este edificio se empezó a construir en 1574. Estamos hablando de la época todavía de Felipe II. Sí, pero... Cuando se empieza a hacer, él da la orden que se haga la aduana. Sin embargo, la aduana se establece originalmente en la calle 5 de febrero. Allá se estableció la vieja aduana. Y este edificio que iba a ser sustituir a la nueva, a la aduana, tardó en construirse mucho tiempo. No había quien se aventara el torito o el trompo de construirlo. De hecho, hay una leyenda sobre esto. Sí, más o menos. Resulta que había un caballero, Ruiz de Celis, don Alonso Ruiz de Celis. Era un caballero muy rico, con mucho dinero. Es más, decían que cuando llegó el virrey Mancera, su traje costaba 30,000 pesos. Venía bordado con hilo de oro. Pesos en oro. Pesos de aquella época. 30,000 pesos valía el puro traje de Alonso Ruiz de Celis. Pero Ruiz de Celis, como era una persona muy rica, es más, él va a impulsar la minería en Zacatecas. Ruiz de Celis era un caballero que empezó a vivir de una manera muy desparpajada, muy relajada. Pues vamos, si tienes dinero, ¿para qué te preocupas? Bueno, si eres Peña Nieto, pues, ¿para qué te preocupas? Entonces... Entonces resulta que acompañada del virrey viene Mariana de Mancera, la sobrina del virrey, una mujer muy hermosa. Con la fama que tenía don Alonso de que todo lo que empezaba nunca lo terminaba, ella agarró y, preocupada por el edificio de la aduana, empezó a ser pretendida por don Alonso. Ella conmigo dice: este cuate nunca termina nada, empieza y lo que empieza no lo termina. Pues bueno, le voy a poner una prueba. Y le pone como prueba construir este edificio, que él acabe el edificio de la aduana en un plazo no mayor a 11 meses. El otro, como estaba tan enamorado de la mujer, hizo lo que en toda su vida no hizo. En 11 meses trabajó más que un maestro de la UNAM en 50 años. No, es mal ejemplo. Bueno, pero trabajó mucho. Ya llegó, ya ¿te acuerdas de que tú eres de por allá, Sí, soy de la UNAM. También tengo sangre de uniteca. Pero bueno, entonces resulta que don Alonso decide empezar a construir la casa y la construye. 3 días antes del final de la casa, él tranquilamente se va, se baña, agarra la llave y se va directamente al Palacio Virreinal con la sobrina del virrey para entregarle la llave de la propiedad. Entonces, 3 días antes de que se concluyera el plazo fijado por doña Mariana, don Alonso Ruiz de Celis termina entregándole la llave. Cabe decir que al final de cuentas se casó con doña Mariana, tuvieron familia, él fue uno de los grandes benefactores y grandes aportadores de dinero también para la construcción del Corpus Christi que hablábamos la semana pasada. Y esa es la historia. Por eso algunos especialistas en arte, sobre todo en arquitectos, nos van a decir que la herrería está muy mal hecha por la premura que se hizo. Vamos, estamos hablando viendo al principio, ¿no? Que en 11 meses ocupó a todos los canteros, a todos los herreros y a toda la gente que trabajaba en la construcción para edificar esto. Trabajaban día y noche. Oye, por cierto, ¿qué te crees? Te acaba de llegar tu maldición. Sí, fíjate que esta casa que tenemos del otro lado, no, yo digo esta maldición. Bueno, es la otra maldición. Esta casa se conoció como la casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches el a todos. nacimiento de Jesús. ¿Cómo? A ver, otra vez. Perdona, no te estabas poniendo atención, no nos interesaba en lo más mínimo lo que estabas diciendo. Esta es la casa del nacimiento de Jesús. Así se conoció durante mucho tiempo.
porque del otro lado, sobre la calle de República de Cuba, todavía vamos a ver algún petrograbado donde está el nacimiento de Jesús. Inclusive no sé si alcanzan a ver sobre las ventanas, esos recuadros, en algunos tienen ciertos nombres, sobre todo en los primeros, ¿no? Ya los demás están borrados. Lo que se cree que decía que era alabado sea el Señor en su nacimiento, algo así. Es lo que se cree, porque realmente ya no se tiene ningún dato sobre eso. Y Abraham, qué bueno que nos acompañas. ¿Cómo estaba la manifestación de fifís? Bien, ¿Bien? bien. ¿Se le volvió la rueda al Vengo metro? de allá. Vengo de allá, nada más que tuve que estacionar la Suburban, entonces quedó lejos el estacionamiento. Pero aquí estamos, ¿Ok? ¿qué hay que hacer? ¿Hay que caminar? Mira, ¿O qué? si vamos a caminar, estábamos platicándoles aquí a Charlas de Leyenda sobre la historia de aquí de la plaza 23 de mayo. Ya se explicaba por qué las excepciones de los nombres. No les platiqué todavía la anécdota de Cantinflas, que es muy hermosa. No sé, venís de cuál sea. No, Aquí se grabó el primer ministro. aquí se grabó parte del primer ministro. Ah, ok. Entonces la gente, No sabía. cuando estaba... Es un dato, el dato inútil llega hasta ustedes cortesía por Alejandro Romo. Sí, entonces resulta que la gente no dejaba filmar a Cantinflas, se le acercaba a pedir autógrafos, se le acercaba a sacarse la foto con él, fírmeme acá, déjeme darle un beso, y ahí está el detalle. Entonces resulta que... No soy Cantinflas. Entonces resulta que se manda a hacer unas tarjetitas aquí con uno de los evangelistas. Esas tarjetitas que cuando la gente se le acercaba, él se las extendía a la gente, les daba una tarjeta a la gente. La tarjeta era muy decente, muy claridosa. Decía más o menos, niños, si ahí están aquí, pueden irse por las palomitas. Señores, si no quieren mandar a sus hijos por las palomitas, tapen los oídos. La tarjeta decía: deje usted de estarme chingando porque estoy trabajando. Es una anécdota que tiene aquí Cantinflas. Mira qué pintoresco, ¿no? O sea, Sí, no se podían morir ustedes sin conocer esa anécdota. sí. Bueno, ¿qué vamos a Esta hacer? anécdota inútil ha sido cortesía de... Alejandro Romo. Quítate tus lentes, te parece al de calor, a la mosca o no sé qué sea. No, quiero brillar todo. Ahorita te va a poner Me faltaría a... todavía ponte el- atento. Bueno, pero ahora ¿dónde vamos? Vamos a hablar, ¿qué te parece si nos puedes platicar algo? ¿De qué te gustaría? ¿De Vamos a la platicar iglesia de de- Santo Domingo, que es más vieja? ¿O del el colegio de medicina? Vamos a... Pues. a platicar del colegio, ¿no? Podríamos platicar, sí, de la casa Chato. de la Casa Chata, de la que fue sede del Tribunal del Santo Oficio de México. Esta construcción, obviamente popularmente conocida como la Casa Chata, por obvias razones, pueden apreciar ustedes de frente a David Contreras, que está estorbando la toma. Una vez que ya lo han quitado, bueno, pueden apreciar mejor la fachada. Una fachada colocada en 45 grados, una arquitectura que perteneció a Pedro de Arrieta, bueno, que pertenece a Pedro de Arrieta. Este espacio, bueno, se le coloca esta fachada para darle una mayor presencia propiamente a la entrada, al acceso. Y ustedes pueden apreciar quizá desde lo bueno de la toma que nos hace nuestra querida Lorena, el remate donde está el escudo del Tribunal del Santo Oficio. Un globo terráqueo coronado por una cruz, y este globo terráqueo está acompañado por una espada empuñada por un brazo y unas pequeñas hojas de laurel, símbolo del triunfo, símbolo de la gloria y justo símbolo del reinado de la iglesia por encima del mundo. Entonces, bueno, vamos a caminar, porque hay que decir que originalmente en ese espacio donde ahora está la sede del Tribunal del Santo Oficio, justo como dije hace rato, Para hacer justicia. en ese espacio estaba originalmente la primer parroquia de la Orden de Santo Domingo de Guzmán. Cuando llegaron los dominicos a las tierras novohispanas, al ver completamente copada la zona del centro, básicamente por los franciscanos, ellos decidieron fundar en este lugar el convento. Pero cuando se establece como tal el Tribunal del Santo Oficio por órdenes del arzobispo Pedro Moya de Contreras, los dominicos se ven obligados a abandonar ese que era su primer convento y establecer el nuevo convento. Básicamente, de frente a nosotros nos encontramos quizá con una de las construcciones barrocas más hermosas que tenemos en el centro de la ciudad, una arquitectura que también le corresponde a don Pedro de Arrieta, y bueno, pues formaría parte propiamente del gran convento de Santo Domingo. No sé si quieran agregar algo en lo que vamos caminando. Sí, vamos a ver.
Si ustedes han entrado alguna vez a lo que es el patio del Palacio de Medicina o la Casa Chata, van a ver que hay una soberbia en la construcción que hace Pedro de Arrieta, donde empieza a construir una serie de arcadas, sobre todo en los remates en las esquinas, donde no tienen columna, son volados. Los arcos acaban flotando. Sí. Es un acto para decir que de tal vanidad, decir que yo soy tan grande que no necesito ni siquiera una columna para que sostenga mi obra. ¿Tú qué nos pudieras comentar, David? Sí, Te también vamos a venimos recordar apabullando que... con esto. Bueno, vamos a recordar que también aquí es parte del suicidio de Gutiérrez Nájera. Vamos a recordar que ahí es a donde se suicida, obviamente por su amada, o bueno, uno cuando nos cuenta la leyenda negra. También en la parte de abajo y en la parte de arriba va a haber instrumentos de tortura que utiliza la Santa Inquisición. Bueno, no, perdón. Instrumentos, del crucifijo. De la crucifixión. De la crucifixión de Jesús, efectivamente, porque vamos a encontrar lo que es la escalera, vamos a encontrar lo que son las lanzas, una vestida, otra desnuda, vamos a encontrar lo que es la parte de la cruz, la columna, el gallo, vamos a encontrar las monedas, lo que son las partes laterales. ¿Esto cómo las vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo que es el tesontle rojo con el tesontle negro. El tesontle negro es la que forma la figura, y estas, bueno, muchas veces venimos aquí y empezamos a ver por todas partes y decimos, ahora qué vamos a ver, manito, pues hay muchas cosas que ver. Simplemente en las partes laterales encontramos hornacinas, encontramos los nichos, encontramos lo que son las fachadas, como tú bien dices, ¿no? Y habrán de 45 grados, una fachada de 45 grados en donde pudiera entrar una carroza. Sí, no, y además vamos a recordar que hay leyendas en las cuales decían que el diablo se mete por las esquinas de las casas. Por eso las casas que terminaban en mera esquina tenían que construirse chatas, y para checar que no terminara en esquina, porque se dice que ahí mismo se mete el diablo, y más en el Santo Oficio, por eso mismo se construye esa fachada tan grande, efectivamente. Bueno, en la parte de adentro también hay cárceles, o había cárceles. Sí, ¿alguien de ustedes se saben la anécdota del Por Marqués cierto, de la Croix? No, pues tu programa, haz lo que quieras. No, les pregunto para que ustedes no me la me la comenten. sé, a ver, dímelo. ¿Cuál es tu...? No sabemos, la Marqués de la Croix. El Marqués de la Croix, cuando... El suegro de Shrek. El suegro de Shrek. Sí. De la Croix. Ajá. Resulta que el Marqués, cuando llega aquí, es uno de los marqueses más ocupados en las mejoras de la Nueva España y de administrar lo que era el virreinato. Viene Semana Santa, el inicio de Semana Santa, el miércoles de ceniza, y de la Cuaresma. Sí, de la Cuaresma, sí, pero la Cuaresma, sí, tienes razón. Termina la Semana Santa. Bueno, el inicio de la Cuaresma marcado por el miércoles de ceniza, y resulta que el Marqués de la Croix, Francisco de la Croix, por sus ocupaciones, no viene con los hermanos de Santo Domingo a que le impongan la cruz. Los hermanos de Santo Domingo van directamente a Palacio Virreinal a buscar al virrey para tratarle de imponer la cruz. Tocan con el secretario, el secretario los anuncia, el marqués termina por decirles que se esperen tantito, no sigue trabajando, se olvida de ellos, le vuelven a recordar que están los hermanos de Santo Domingo, pasa el tiempo y se va el día, los hermanos se desesperan, se van y no le imponen la cruz al virrey. Lo que le iban a imponer es un citatorio aquí en la Inquisición, acusándolo Bienvenidos. de que no seguía las prácticas de un buen cristiano. Lo que hace el virrey, una noche antes de venir a atender el citatorio, manda a llamar a toda su guardia. Y en la mañana, antes de llegar él, aposta a todos aquí alrededor de la guardia, a los pocos cañones que habían, apuntando al Palacio de la Inquisición. Entra el virrey, inmediatamente se va con el principal, con el inquisidor mayor, inquisidor general, para preguntarle que qué les pasaba, que por qué el citatorio. Y ellos le dicen, ¿saben qué? Y no me hagan perder mi tiempo, explíquenmelo rápido, porque soy una persona muy ocupada. Y si no, miren, si pueden asomarse, bueno, no había relojes de ese tipo, en 5 sacó minutos, su celular y vio la hora. Sí. En 15 minutos, si no salgo de este edificio, va a ser echado abajo, conmigo adentro y ustedes también. Los oidores se asoman, el inquisidor se asoma y ve que ciertamente están toda la guardia virreinal aquí afuera. Cañonados. Y termina diciéndole al virrey, no se preocupe, lo que pasa es que como usted no fue,
queríamos que viniera que le pusiéramos la cruz. Pero no pasa nada. Total que el virrey, ante el sudor de los oidores y del inquisidor general, salió con la mayor lentitud posible. Sí, se le hizo así. Es una anécdota con el Marqués Francisco de la Croix que existe aquí. Esta segunda anécdota inútil llega hasta ustedes por cortesía de Alejandro Romo. Lo que les quería comentar es si nos regala Lore un pequeño paneo hacia la calle que tenemos al fondo. Durante la época novohispana, la calle fue conocida como la calle de la Perpetua Soledad. A final de cuentas se le terminó llamando únicamente la Perpetua. La razón es porque básicamente hacia el final de la parte trasera del edificio y sobre todo en la parte del sótano es donde se encontraban las cárceles secretas, lo que nos compartía David. Algo que es muy importante señalar es que las cárceles se llamaban como tal, cárceles secretas, pero no es de que fueran secretas, no es de que nadie supiera dónde estaban, simplemente era el nombre que se les daba, no era una cuestión de secrecía la existencia de estas cárceles. Como esta calle era muy poco transitada por la gente común y corriente, sobre todo a partir del atardecer y sobre todo en la noche, esta calle siempre estaba sola y es entonces que se le conoce como la calle de la Perpetua Soledad a este espacio. Algunos platican que cuando llegaban a pasar por acá a alguna hora se escuchaban algunos gritos de auxilio de las personas que estaban guardadas en las cárceles secretas o algunas personas que estaban siendo atormentadas dentro del propio Tribunal del Santo Oficio. Entonces, vamos a pasar, Lore, vamos a pasar, muchachos, hacia la parroquia de Santo Domingo. Bueno, también vamos a recordar, nosotros acabamos de hacer un programa, no sé si se acuerdan, el de Huitzilán, de Huitzilán a la Noche Triste, y estuvimos viendo un poquito acerca de los primeros enmendadores, y uno de los primeros que llega aquí es el doctor Pedro López, que va a tener su casa exactamente pasando los tribunales de la Santa Inquisición. Vamos a recordar una cosa muy, muy importante también. Esta edificación que tenemos aquí, también nos servía como el Tepozcali, que es el lugar a donde estudiaban propiamente los hijos de los nobles en el tiempo prehispánico. Y aparte de eso, también cuando se deja de utilizar como Santo Oficio, se pone aquí lo que es la Escuela de Medicina, un poquito dándole tributo a esta parte, ¿no? Ajá. Que ha sido reutilizada y reutilizada también para el conocimiento y para las nuevas necesidades, ¿no? Sí, cuando se establece ya aquí lo que es la parte de la vieja universidad, obviamente también va a tener ciertos negocios que se van a establecer al lado de algunas facultades. Un negocio que era muy emblemático de aquí de la Plaza Santo Domingo, estaríamos hablando del Salón Madrid, mejor conocido como la Policlínica. La Policlínica, exactamente. Aquí es donde muchas de los tesistas decían que venían a hacer sus tesis mientras al calor de unos buenos tragos. Sí, unos buenos tragos, unas buenas bebidas virtuosas. Entonces venían aquí. Desafortunadamente cerró sus puertas hace, yo creo que unos 2-3 años. Sí. Dentro del patrimonio cultural que ha ido perdiendo paulatinamente la Ciudad de México dentro de nuestro proceso de gentrificación, dentro del contexto neoliberal. Bueno, pues yo no tengo la culpa, ese es tu problema. Dentro del proceso de gentrificación, el hecho de, pues, las rentas van encareciéndose a tal grado que los locales tradicionales, como es el caso del Salón Madrid, como es el caso de algunas otras cantinas dentro de la Ciudad de México, han ido desapareciendo paulatinamente. Por ejemplo, el High Life también, que se convirtió al final de cuentas en una tienda de ropa. Básicamente toda la calle de Madero, la calle de Regina, que ahora ya más allá de ser calles peatonales dentro de la cultura de la Ciudad de México, son calles comerciales, sí, dentro de la Ciudad de Cinturones México. De comercio. Cinturones de comercio que en vez de hacer crecer la importancia cultural de la Ciudad de México, realmente lo que hacen es crecer la cuestión económica, comercial simplemente. Pero bueno, ya que estamos en la plaza
propiamente en el atrio de la parroquia de Santo Domingo. Originalmente hay que decirle a nuestros amigos que ven el programa que esto estaba bardeado. Era un atrio. Estaba, diría el famosa frase, bardeado por una barda. ¿de Estaba verdad? bardeado con barda, y en este lugar, cuando son demolidas las bardas por órdenes de algún arquitecto, son encontradas algunas ollas de oro, una práctica bastante común en la época novohispana y después también en la época revolucionaria, esconder ollas de oro en este espacio. Al final de cuentas, la barda atrial dejaría de existir, pero lo que sigue existiendo hasta la fecha es la capilla del Rosario. En toda construcción que tiene que ver con la Orden de Santo Domingo de Guzmán, nosotros encontramos siempre la presencia de la Virgen del Rosario. Ustedes recordarán en Puebla, por ejemplo, la maravillosa capilla del Rosario que tenemos en el Templo de Santo Domingo. Bueno, pues eso es algo mucho más sobrio, pero no deja de tener presencia la Virgen del Rosario, recordando la leyenda dorada que es a Santo Domingo de Guzmán a quien la Virgen le entrega el rezo del Santo Rosario. Entonces siempre vamos a encontrar esta advocación mariana en este espacio. ¿Sí? Nos queda poco tiempo, me gustaría hacia esos arcos. Esos arcos son relativamente nuevos. Cuando se demole se hace la demolición de la parte del convento, quedan este pasaje queda abierto, y este pasaje va a ser realmente, estos arcos van a ser construidos relativamente ya a finales del siglo XX, 1966, 1967, para darle la armonía adecuada a la plaza con la iglesia de Santo Domingo, donde también, como comentabas, en el atrio, también pasaron cosas de la historia, llamémosle no colonial, de la parte de la Reforma, sobre todo del Segundo Imperio, cuando aquí en esta plaza fusilan a Santiago Vidaurri, el gobernador de Monterrey, de Nuevo León, aquel que cuando Juárez le va a exigir las aduanas, le niega las aduanas, lo corre del estado, a Juárez le balacean el carruaje al tratar de entrar a Monterrey. Juárez al poco tiempo llega con el ejército del norte, toman Monterrey y destituyen a Santiago Vidaurri. Santiago Vidaurri se va a aliar con Maximiliano. Sí, este fusilamiento de Vidaurri viene a formar parte de los importantes fusilamientos que hace Benito Juárez en esta época, de las venganzas de Benito Juárez, que no son simplemente venganzas al azar realmente, hay un trasfondo político, sí, obviamente, ideológico, simbólico, es acabar con el principal cabecilla de los conservadores en México, que era Miguel Miramón, obviamente, acabar con una fuerza muy importante militar y estratégica indígena que representaba Tomás Mejía, acabar obviamente con la cabeza de todo esto que era Maximiliano de Habsburgo, y acabar también con la parte civil norteña, poderosa económicamente, que empezaba a hacer contrapeso al gobierno republicano. Entonces no son casuales los fusilamientos, porque digo, hay que recordar que a Juárez le perdona la vida, por ejemplo, al príncipe de Salsal. El príncipe, pues bueno, no representaba absolutamente nada, entonces podría ser. Por eso también cuando... También le respeta la vida principalmente a Maximiliano. Al principio le dice, pues vete de aquí, yo no tengo nada en contra de ti. Y realmente es la verdad, realmente Juárez no tenía nada en contra de Maximiliano. Porque realmente el ejército venía por parte de Napoleón. Entonces, olviden. Discúlpenlo, dispénsenlo. No, bueno, lo que pasa, tiene razón lo que está diciendo hasta cierto punto, porque Juárez sí en algún momento le abre las puertas a Maximiliano para que se vaya a Veracruz y se embarque a Europa. Maximiliano al final de cuentas no lo hace porque básicamente Carlota lo obliga a quedarse acá, y sumado a la carta de su madre, ¿no? Pero dentro de las venganzas, dentro de las vendetas políticas de fusilamiento, alguien que se le escapa a Benito Juárez fue Santa Anna. O sea, cuando Juárez manda a hacer este juicio en contra de Santa Anna, el problema del juicio de Santa Anna es que se lo hacen en Veracruz. Y los jarochos, los veracruzanos, no iban a condenar, a fusilar a uno de los suyos. No, y además tenía un excelente abogado, Alejandro Romo. No era mi pariente. Tenía un gran abogado. Se dice que la defensa se la aventó alrededor de unas 7-8 horas de defensa continua de Santa Anna, hablando de todos los méritos que había tenido el general Antonio López de Santa Anna, que realmente eran mucho mayores. Vamos a caminar en que los para pasar, que los desatinos a los cuales se le achacan.
Yo hace poco comentaba una leyenda que nos dicen que Santana traiciona a los defensores de Churubusco mandándoles un parque diferente. Un parque que solamente las armas de los soldados del batallón San Patricio pudieron usar. Realmente no fue Santana el que manda esas armas, las manda Valentín Gómez Farías, es el que les manda las armas al batallón Independencia, que es el que estaba defendiendo Churubusco. Ese batallón, hay que recordar, que es el batallón que le va a dar el golpe de estado a Valentín Gómez Farías, que termina en sustitución, con aquella llamada rebelión de los Polcos, entre enero y marzo del 45. Es cuando del 47. Es cuando se hacen, es la venganza que toma Valentín Gómez Farías en contra de ellos, a sabiendas que los van a matar, porque están desarmados. Bueno, y ahorita en lo que está hablando Alejandro, nosotros llegamos a la calle llamada de Leandro Valle, una calle que es muy conocida como una calle muy inútil, porque básicamente para lo que sirvió esta calle fue para demostrar el poder federal de la Reforma. Ajá. En tiempos de Benito Juárez. Bueno, tenemos aquí hacia el costado el resto de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, y básicamente estos arcos por los cuales nosotros atravesamos formaban parte del acceso al claustro del convento de Santo Domingo. Cuando se fracciona el convento de Santo Domingo, se abre esta calle en la que nosotros estamos, simplemente se abre para partir en dos el convento de Santo Domingo, nada más, no había otra razón de ser. Y bueno, ya que estamos acá, la fuente que tenemos aquí frente a nosotros es un recuerdo de aquella fuente que originalmente estaba descansando en donde ahora se encuentra la escultura de Josefa Ortiz de Domínguez, la escultura sedente de doña Josefa. Originalmente ahí estaba la famosa fuente de la Aguilita, y bueno, pues entonces es un recuerdo de aquello. Si caminamos un poco más, no sé si vas a decir alguna otra cosa. Porque tú nos vas a recordar la leyenda de la Herrada. Tú eres el elegido. Hubo 3 votos, pero tú no votaste. Hacia la parte trasera de la calle Leandro Valle se encuentra la calle República de Chile. Perú. Perdón, de Perú, sí es cierto. Ahí lado está la Coliseo. Ahora sí que allá atrás está la Coliseo, y allá atrás también está la calle República de Perú. Allá, la calle República de Perú en su momento tenía la que se conocía como puerta falsa del convento de Santo Domingo. Allá daba esta puerta que pues no era la principal, pero que un fraile tenía que estar cuidando todo el tiempo. Era una especie de comilona en la Nueva España. Básicamente toda la gente decía que aquel sacerdote tenía algunas cuestiones amatorias con una mujer, pero no solamente tenía unas cuestiones amatorias, sino que inclusive se había venido a vivir. No, de que se vino. No, aparte, se había venido a vivir la mujer al propio convento. Como el fraile encargado de la puerta tenía su propia celda cercana a la puerta con una ventana que daba a la calle, pues la mujer estaba muy plácidamente en este lugar. Aquello era la comilona de todos los habitantes de la Nueva España. Se dice que aquel clérigo tenía un compadre que era herrero. En alguna ocasión aquel herrero fue visitado por un par de negros, esclavos, feos, verde, ¿no? Y de ojo verde. Bueno, sí, pelones y mal vestidos. Aquel herrero llegó a ser visitado por un par de esclavos negros que llevaban una mula que iban golpeando, una mula negra, y llegaron con la petición de que el herrero colocara las herraduras, los herrajes a aquel animal, porque el clérigo muy de mañana tenía que salir a dar misa a la Basílica de Guadalupe. El herrero, pues quitándose las chinguiñas, estamos hablando que eran cerca de las 2 de la mañana, decide empezar a hacer el trabajo. Cuando lo termina, después de batallar muchísimo con la mula que no dejaba de moverse, manda a la mula con los criados, pero al no poder conciliar el sueño decide venir a buscar a su compadre el sacerdote. Empieza a tocar la puerta, empieza a tocar la ventana, empieza a hacer bulla para despertarlo. El clérigo sale limpiándose también, igual que antes el herrero, las chinguiñas, y empieza a decir que qué es lo que pasaba. El herrero le dice: ¿qué pasó, compadre? Yo pensé que ya iba a estar camino a la villa para decir su misa.
¿Cuál misa si yo no tengo nada que ir a hacer allá? Claro que sí, si unos negros llevaron una mula para que le pusiera los herrajes. Aquel sacerdote empieza a burlarse del herrero diciendo que alguien se había burlado de él, que no le habían pagado el trabajo y que simplemente le habían visto la cara de inocente. El clérigo empieza a gritar el nombre de su amada, de su enamorada, aquella mujer con quien vivía en pecado, en concubinato. Empieza a gritarle, pero al ver que no llegaba la mujer, al ver que no salía, va hasta la habitación, de un solo golpe retira las sábanas de la cama, encontrando a la mujer prácticamente desangrada, con las manos y los pies herrados, con aquellas herraduras que había colocado el herrero en aquella mula. Se dice que el demonio, como castigo para aquella mujer, había hecho que se convirtiera en mula y había hecho que quedara herrada. Todavía dicen algunos que en esta calle de Leandro Valle, en las noches, se mira caminar una mujer que va enseñando unos herrajes en las manos y en los pies. Eso dicen algunos, aunque otros dicen y aunque otros pensamos que realmente el que debió de haber sido errado fue el sacerdote, porque él era el cochino pecador desgraciado. Pero como las leyendas novohispanas eran sumamente misóginas, bueno, tuvieron que hacerlo en torno a la mujer. Pero bueno, pues ya nos tenemos que ir. Sí, se nos fue el tiempo muy rápido. Sí, bueno, pues sí, a mí más porque llegué media hora tarde. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. La próxima semana, el próximo jueves, ¿a qué hora? A las 9 de la noche. Jueves a las Por Ola 9 TV. de la noche por Ola TV y Ola TV. estaremos viendo el programa Charlas de Leyenda, ¿no? Pues muchísimas gracias. Ay, Sí. no, gracias. Sale, bye, yo Gracias, también. muchas gracias a... Tiene pelea con Oscar Sagrada aquí. Muchas gracias a Auralia, muchas gracias a Lore, muchas gracias a todo el equipo de producción, a Paco, a Chuy, muchas gracias Alex por prestarnos tu espacio. Mi espacio. Muchas Espacio de los gracias tres. David por venir a compartir el espacio Así de es, de Alejandro. Alejandro. Y El espacio de cositos. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Ya diles adiós. Buenas noches, que descansen.